Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Universidad Cooperativa de Colombia. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora de la mañana. Saludamos a todos nuestros oyentes en la ciudad de Ibagué y en todo el departamento del Tolima. Mil gracias por acompañarnos, por supuesto, con invitado especial. Hoy en Cooperativa, la Universidad Cooperativa, una de las universidades más importantes que tiene el país en este momento, reconocimiento a nivel nacional, internacional, inclusive, y por supuesto reconocimiento en nuestro departamento, en la ciudad de Ibagué y en el municipio del Espinal, donde tiene las sedes. Lo digo todos los días, lo que ha aportado al desarrollo, no solamente desde el punto de vista educativo, sino social, que ha tenido la Universidad Cooperativa con la ciudad de Ibagué ha sido muy grande. Orgullosos nos sentimos de la Universidad Cooperativa. Vamos a esta hora de la mañana con otro tema interesante. Hemos hablado, ayer estuvimos con todo el tema de la contabilidad, de esta facultad tan importante como es la Facultad de Contabilidad Pública. También hemos tenido y hablado del tema de derecho, por supuesto, todo el tema de conciliación, este servicio tan importante que presta la Universidad Cooperativa, no solamente para el tema del derecho, las conciliaciones, sino también en el tema de la contabilidad. Hay un convenio, ayer hablábamos sobre eso, entre la DIAN y la Universidad Cooperativa para asesorar también. Son muchos los inconvenientes, uno a veces va a la DIAN y no entiende muchas cosas, pues hoy en día ya es muy fácil ir a la cooperativa y allí hay unos asesores que le pueden ayudar a usted en estos temas tributarios. Hoy nos acompaña el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, el doctor Franky Liscano Moscoso. Él es el profesor en el área de Derecho Privado. Hemos hablado, profesor Liscano, en esta semana también, creo que fue el lunes, sobre el tema de Derecho Penal. Es otra área, obviamente, que maneja muy bien la Universidad Cooperativa en la Facultad de Derecho, y hablamos sobre varios temas. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el tema de responsabilidad civil. Hay que tener en cuenta que hay varias clases de responsabilidad, obviamente en el área de derecho, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la responsabilidad civil. Damos la bienvenida al docente Franky Liscano Moscoso por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenos días para ustedes aquí presentes y para todos los radioescuchas. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante y que está de moda hoy en día, que siempre que hay un accidente, las cosas han variado, han cambiado para aquellos eventos de la responsabilidad por el daño, ¿cierto? Acordémonos que ahora cuando hay un accidente de tránsito ya no vienen los policías de tránsito, sí, siempre y cuando no haya lesiones. O sea, si hay solo latas, ellos no aparecen. Entonces es importante que tengamos en cuenta y que recordemos cuándo puede surgir un daño y cuándo, y lo más importante, cuándo puede surgir la obligación de resarcir ese daño. Perfecto, pues este tema bien interesante porque a todos nos ha pasado, pero aparte de pasar, pues también hemos visto que hay choques que se llaman de latas, donde no hay ningún tipo de persona lesionada, pero forman un trancón impresionante, porque hasta que no llegue los guardas de tránsito, hasta que no llegue la policía, y pues esto, ¿a partir de cuándo fue ya eso y en qué manera? ¿Usted puede tomar fotos? ¿Cómo es el procedimiento? Hablemos sobre eso, profesor Franky. Hoy en día se deja al libre albedrío, o que las partes involucradas intenten por lo menos la conciliación,
¿cierto? Intenten arreglar por las buenas en el mismo lugar de los hechos. La experiencia nos ha dicho que eso ha sido muy complicado, es una cuestión casi cultural de que las personas admitamos nuestra responsabilidad en la comisión de un accidente de estos, y es apenas obvio porque ello conlleva una indemnización, un pago de unos perjuicios, entonces es muy complicado. No obstante, es prudente recordar que toda decisión judicial debe estar fundada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Eso nos lo dice el artículo 164 del Código Penal del Proceso. Entonces el consejo es que si se ve que no hay posibilidad de un arreglo directo, intentar por lo menos recoger el acervo probatorio, aquellos elementos materiales probatorios que nos puedan servir en un momento dado para enrostrar esa responsabilidad a la persona que haya tenido la culpa. Pero yo quisiera, antes de continuar, decirles, ubicarnos en el contexto de la responsabilidad civil como tal. Entonces nosotros tenemos que partir desde el punto de vista de que toda aquella persona que cometa un daño, tiene la obligación de resarcirlo. Ese es un precepto que encontramos en nuestra codificación civil de antaño, mucho tiempo. En el artículo más todo el que daña paga. Todo el que daña paga, así de sencillo. El que comete un daño debe pagar. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en un momento dado? ¿Qué requeriríamos nosotros? Tenemos que ver, necesariamente va a haber una conducta, un hecho, ¿cierto? Una situación real y concreta. Algo que alguien hizo, omitió hacer o hizo. Eso, luego viene el segundo elemento, que viene a ser el daño como tal, la falta, el perjuicio que se causó con ese hecho, esa situación real y concreta, con ese hecho. Y luego tiene que haber un nexo, o sea, tiene que haber una relación directa entre la conducta que despliega una persona y la lesión cometida, el daño cometido. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber una causal, lo que normalmente llama un nexo, que el daño ocasionado haya sido producto de la conducta de la persona. Si se dan esos tres requisitos, vemos que encontramos que hay una responsabilidad, ¿cierto? Sí. Cuando se da esa responsabilidad, se dan esos anteriores requisitos, entonces aquella persona que se vio perjudicada con este daño queda legitimada para incoar, para presentar la respectiva acción ante la jurisdicción competente, que para este evento será la jurisdicción civil, ¿no? Sí, señor. A través de un proceso respectivo que normalmente se va a llamar responsabilidad civil, ¿cierto? Donde se tienen que acreditar estos tres hechos. Esos tres hechos se tienen que acreditar como lo decía ahorita, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, porque ese es otro precepto procesal que necesariamente se debe cumplir. El artículo 164 del Código General del Proceso también es muy claro, dice toda decisión judicial, mire, no dice la civil, penal, no, dice toda decisión judicial tiene que estar fundada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, ¿cierto? Quien no soporta la carga de la prueba, que soportar la carga de la prueba es probar lo que uno alega. Quien alega un hecho debe probarlo, según el artículo 167 también del Estatuto Procesal. Y el que no soporta esa carga de la prueba, pues la consecuencia es que le van a salir desfavorables, le van a negar las pretensiones de la demanda, ¿cierto? Entonces, el que se vea perjudicado queda legitimado para iniciar esa presentación. Ahora, ¿qué se pretendería con ese proceso? ¿Qué es lo que se busca con ese proceso? Ese proceso de responsabilidad civil, ¿qué se busca? Indemnización de perjuicios. ¿Pero cuáles perjuicios? Entonces aquí tenemos que recordar cuáles son los principales perjuicios. Y entonces los principales perjuicios podemos decir que son perjuicios materiales, sí, y perjuicios inmateriales. ¿Cuáles son esos perjuicios materiales? Tenemos el daño emergente, tenemos el lucro cesante. ¿Qué es daño emergente? Vamos a hacer someramente una explicación porque pues esos son... Sí, claro, obviamente. Pero vamos a explicar someramente cosas que nos podamos hacer entender lo más claramente posible. Daño emergente son todos aquellos perjuicios que se tienen que pagar o que tiene que pagar la víctima para recuperar las cosas al estado en que estaban antes del accidente. Ejemplo, si le dañaron la moto, sí, todos los gastos que demande en la reparación de la moto. ¿Y el tiempo que dure la reparación? No, ese ya es el otro. Ese ya es otro. Ese es otro. El daño emergente es
lo que se gasta para recuperar la moto y que vuelva a estar en uso como estaba antes del accidente. Perfecto. Y lo mismo en salud, porque si le ocasionó un daño en salud, le fracturó una pierna, pues todos los gastos que demande la recuperación de su salud para que quede como estaba antes del accidente. Eso es daño emergente. Viene el otro que es el lucro cesante, que ya es el que su merced nos comenta. Ya el lucro cesante es todo aquello que dejó de percibir la persona mientras estuvo incapacitado, o mientras la moto se la reparaban, mientras estuvo en el taller. Todo eso que, imagínense ustedes que sea un domiciliario, que vive de los ingresos de la moto. Perfecto, entonces todo lo que fue percibir esa persona mientras la moto estuvo en el taller o mientras él estuvo incapacitado, ese sería el lucro cesante. Ahora, este lucro cesante también se divide en dos: lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. El consolidado va desde que se ocasionó el accidente, el hecho causal, hasta cuando queda ejecutoriada la sentencia. Y el futuro va desde esa fecha, desde que queda ejecutoriada la sentencia, hasta la edad probable de vida de las personas, porque en ciertas ocasiones puede causar heridas, pongámosle que lo van a invalidar, ¿cierto? Lo van a dejar postrado en una cama, o inclusive se va a ocasionar la muerte de una persona que lleva el sustento a la casa. Entonces sí ve que entonces ya hay un lucro cesante mayor, que es hasta la edad probable, a la edad probable de la persona. Entonces todo eso depende. Ahora, veremos con los daños inmateriales. Eso que acabamos de hablar, daños material, daño emergente, lucro cesante. Los daños inmateriales serían... Ese me interesa porque no lo entiendo muy bien. El daño moral. Ya, perfecto. Uno. ¿Y qué es el daño moral? El daño a la psiquis, al interior de uno. O sea, el miedo, la zozobra, la incertidumbre, ¿cierto? De haber padecido eso. ¿Y eso cómo se mide? Eso se mide, eso se tasa en salarios mínimos. Sí. Primero se tasa en salarios mínimos. Ahora, eso se acredita ¿cómo? Con prueba testimonial. ¿Cómo era usted antes del accidente? ¿Cómo quedó después del accidente? ¿O en qué se vio repercutida ese miedo? Esa incertidumbre, ¿cierto? Imagínese que usted sea un futbolista y le partieron el accidente en la pierna. Vivía de eso. El miedo de que usted no va a volver a jugar, ¿sí? Ese miedo, esa zozobra. Y si lo hace ya no es el mismo. Exactamente, porque es que viene el otro daño inmaterial, que es el daño a la vía de relación, o actualmente el Consejo de Estado lo llama alteraciones a las condiciones de existencia. Miren nomás su nombre: alteraciones a las condiciones de existencia, o daño fisiológico, o daño a la vía de relación, que viene siendo el mismo. Ya dejó de usted hacer cosas que normalmente hacía antes del accidente. Ejemplo, jugar fútbol. Usted era un jugador de fútbol, ¿cierto? Le partieron, le lesionaron, tuvo problemas de rodilla, no va a volver a jugar. Mire, por eso hubo alteraciones a las condiciones de existencia. Eso es un perjuicio que tiene que ser resarcido. Ahora imagínense ustedes que pierda uno o dos dedos del pie. ¿Será que usted puede volver a colocar una sandalia? Ahora un hombre, ahora una mujer, ¿se puede volver a colocar zapatos destapados? Psicológicamente. Claro, mire, hay un daño interno y también a condiciones de existencia, se le alteraron. Entonces son todos esos perjuicios que tienen que ser resarcidos. Y estos dos últimos, los morales, ¿cómo se tasan? En salarios mínimos, ¿cierto? Entonces mire que son todos esos perjuicios que se deben... Esos son, en suma, ahí encontramos todo lo que son los perjuicios que se deben resarcir, ¿cierto? Ahora, nosotros siempre decimos, bueno, ¿de dónde nace la responsabilidad civil? ¿Cierto? La responsabilidad civil nace de dos lados. ¿Cuáles serían las clases? ¿O de dónde nacería? Nace de dos lados. Pues la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. ¿Cuándo será una responsabilidad contractual? Cuando media un contrato. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. El arrendatario no cumple su obligación de pagar el canon de arrendamiento dentro de la oportunidad indicada en el contrato. Ahí nace la responsabilidad contractual, ¿sí? Porque está incumpliendo un contrato, media un contrato, ¿sí? Ahí hay responsabilidad civil contractual. ¿De dónde también nace la responsabilidad civil? También existe la responsabilidad civil extracontractual, o sea, por fuera hay un contrato. Imagínense el siguiente caso hipotético. Va usted en su moto y llega un amigo taxista, que Dios no lo quiera, se pasa el semáforo en rojo y lo atropella, lo inviste.
ahí no hay un contrato de por medio para que ocurriera ese accidente. O sea que la responsabilidad, ahí nace, la responsabilidad civil nace extracontractual, por fuera de un contrato. Entonces las dos responsabilidades nacen: civil, contractual, si medio un contrato; extracontractual, si no hay contrato de por medio, como esta que acabamos de referenciar, Ni ¿cierto? se conocían siquiera. Exactamente. Ahora, de la responsabilidad civil extracontractual, o aquí tenemos que recordar lo que su merced decía muy acertadamente al inicio, que no existe solo responsabilidad civil, sino también existe responsabilidad penal. Es más, una sola conducta, una sola situación real y concreta puede ocasionar la doble responsabilidad, tanto la Penal civil, y civil. Exactamente. Ejemplo, típico ejemplo, el que se pasa en semáforo en rojo. La conducta, ahí puede haber eventualmente un delito que sería lesiones personales, ¿cierto? En accidente de tránsito, ¿sí? Entonces es penal, esa misma conducta, pero esa misma conducta, ese mismo comportamiento generaría una responsabilidad civil, ¿cierto? Resarcir los perjuicios causados. Pero también podemos encontrar la responsabilidad administrativa. Imagínense. La penal necesariamente no tiene que haber un muerto de por medio. No necesariamente tiene que haber un muerto. Las lesiones personales simplemente Ya son penales. Ya son, exactamente. Ahora imagínense la responsabilidad administrativa, que aquí en nuestra ciudad es muy común verlas, que son fáciles de que se causen. Imaginen ustedes que la administración pública está realizando una obra, hace un hueco en la vía pública, pero no deja las señalizaciones suficientes y necesarias para que el transeúnte, peatón, los demás carros avisoren, se den cuenta del peligro que hay. Y viene una señora, una persona, un niño, de la tercera edad, y se va a ese hueco, va a sufrir lesiones, ¿cierto? Ahí sería una responsabilidad administrativa, porque aquí va a entrar a responder es el Estado ya. El Estado en cabeza del municipio. Esa es la responsabilidad administrativa. Pero también encontramos una responsabilidad laboral, ¿cierto? Si de pronto el empleador no le suministra los utensilios, los elementos de trabajo suficientes y necesarios al trabajador, y este sufre un accidente, por esa situación nace la responsabilidad laboral, ¿sí? Entonces tenemos varias clases de responsabilidad. En este caso nos estamos circunscribiendo nomás a la responsabilidad civil, ¿no? Como lo vinimos tratando. Bueno, ¿cuándo estaríamos también en presencia de una responsabilidad civil extracontractual? Y esas sí que también encontramos muchas diariamente. Imagínense el siguiente evento: la responsabilidad por ebriedad, el ebrio. ¿Cuántas veces no vemos personas pasados de licores, de tragos, en avanzado estado de ebriedad? Ese cuento de que el ebrio no responde es mentira. El borracho no vale, no, es mentira. Si uno comete un daño en estado de ebriedad, responde. Antes, la ebriedad, antes al contrario, genera más gravedad en el delito. Por el estado de ebriedad, hay que tener en cuenta que el estado de ebriedad no es una causal. Bueno, en el delito civil. En civil y en penal. Sí, pero en el penal hay abogados que hablan de que si la persona dice no, él se encontraba en estado de ebriedad, o sea, se encontraba borracho y la verdad no tenía la capacidad para pensar en ese momento, lo hizo borracho. Pero no es una causal de exculpación. No es una causal. No es una causal. En cambio en el caso del accidente de tránsito, sí está el borracho, sí lo eleva a una... Sería una causal inclusive de aumento. De aumento del delito como de la pena, ¿no? De la sanción. Ahora, también encontramos, hay una muy común de los animales bravíos. De los animales bravíos, imagínense. Ustedes han visto o vemos a diario en un parque, no, la niña lleva el perro lleva a la niña, porque es una niña de 7, 10 años con un Rottweiler. Que tiene mucho más fuerza que ella. Claro, esos son unos monstruos. Y no llevan bozal, ¿cierto? No llevan bozal. Y ataca a una persona. Entonces, si un animal de estos llega a atacar a un niño, imagínese, llega a morder, a cometerle una lesión a una persona,
pues responde el dueño del animal. ¿Sí? Eso es responsabilidad civil extracontractual. Y eso es muy común en nuestra ciudad. No solo en Ibagué, en muchos lados del país, en todo el país es común. se ven. Pero también hay uno que es muy común, que son de las cosas que caen de los edificios, de las casas. Uno suele pasar por algunos barrios y de pronto arriba la azotea, no sé, el segundo piso, los balcones, tendrán máximo que 10 centímetros, mucho. Y usted ve materas de 30, o sea, materas que están haciendo equilibrio. Un viento muy fuerte, alguien las empuja, le cae encima a una persona, responde el dueño del edificio. Mire, responsabilidad civil extracontractual, ¿cierto? Mire que esas son muy comunes, esos son muy comunes. El Código Civil trata muchos, pero estoy indicando de pronto las más comunes. Hace como 20 años, ahí en la Caja Agraria precisamente se cayó una baldosa de la pared de la Caja Agraria y mató a una persona que estaba en la 15 cruzando en ese momento. Perfecto. Ese es el típico ejemplo de responsabilidad civil extracontractual. Ahí fue contra el edificio, ¿no? El edificio, claro, el banco agrario, ¿no? Hay una muy común también, que es los daños ocasionados por edificio en ruina. Pasa uno a veces por abandonados. Exactamente, pasa uno a verse por ciertas aceras o andenes y ve tapias que están casi que se caen encima, con grietas protuberantes que se caen. Una pared de esas se cae, lesiona a una persona, responde el dueño de la edificación, ¿sí? Entonces mire que nosotros encontramos en el quehacer, en el devenir diario de nuestras actividades, cantidad de casos, cantidades de situaciones de estas, ¿cierto? Nosotros recordémonos que las obligaciones como tal, la obligación nuestra, las obligaciones nacen según eso, la norma civil, nacen de un contrato, como dijimos, la responsabilidad contractual. Pero también nace de un cuasicontrato, y pues los cuasicontratos ya son figuras jurídicas muy que no vamos a tocar en el tema de hoy, pero que dan lugar a de pronto a responsabilidad civil también y a generar obligaciones. En el caso, profesor Franky, en el caso del consultorio jurídico, uno lo analiza. Yo he ido en alguna oportunidad a hacer un trabajo periodístico, pero la gran mayoría de la gente es temas de familia, ¿no? De violencia intrafamiliar, de que el papá no quiere entregarle la cuota al hijo, porque son personas muy humildes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estos temas civiles, ¿ustedes también los manejan? Sí, señor. Por ejemplo, en el caso del dueño de ese perro, que es una persona muy importante, con muchos recursos económicos, y el perro preciso muerde a una persona que no tiene los recursos ni siquiera para poner un abogado. ¿Allá está el consultorio jurídico para estos casos específicos? Sí, señor, en ese evento, para ese caso en concreto que se trae a colación, el consultorio jurídico le presta toda la atención. Hay una reglamentación que la persona tiene que estar en un lugar de no tener los recursos suficientes necesarios. Acá estrato 1, 2 o 3 máximo. Y entonces se le adelanta toda la asesoría pertinente. Si de pronto eventualmente la condena que se está solicitando supera los límites, porque se va a tramitar un proceso de menor cuantía, o que va a tener primera instancia y segunda instancia y no somos competentes, no obstante se le da toda la asesoría, se le brinda toda la asesoría a la persona, diciéndole qué puede hacer, cuáles son sus derechos, ¿cierto? A través de qué acciones se le pueden defender esos derechos, ¿cierto? Cuál es el trámite que se debe adelantar pre y durante el proceso, y entonces ahí se le indicará que debe contratar los servicios de un abogado. Ahí nos está escuchando un amigo en ese momento en el carro y dice: yo toqué a una persona hace 2 años, lo toqué y pues se cayó y le pagué y toda la cuestión y hemos arreglado, pero me viene sacando plata porque ya lleva 2 años andando en muletas, haciéndose, porque ya lo han visto caminando bien, dentro de la casa camina bien, pero apenas sale de la casa, coge las muletas y ¿qué se puede hacer? Rapidito que ya estamos, profe, sobre el tiempo. Pero ahí está la gente escuchando, sí, porque es que en ese tema se presentan cualquier cantidad de casos, ¿no? Es que tenemos que recordar que ya estoy mamado de darle plata. Vamos a encontrar también personas como aquí el personajes que quieren aprovecharse de ciertas situaciones, ¿cierto? En este evento, ¿qué debería hacer? Que se le mande a hacer el examen, cuál es la situación real en salud que quedó. Lo que yo les decía al comienzo.
mirar el nexo. ¿Esa lesión que tiene fue producto de la tocada que él hizo? ¿O no? Porque si no hay ese nexo, no, yo lo toqué sí, pero es que él venía ya así. Él ya era cojo. Es que exactamente, por eso es importante que los 3 elementos, probar la conducta, la situación real y concreta que dio lugar a la lesión. El otro es la lesión, pero el más importante de todos es el nexo. Que esa conducta fue la que dio lugar a la lesión. ¿Qué tal que ese señor estuviera lesionado ya? Eso da como resultado precisamente esos temas, por eso el derecho en un país tan leguleyo como Colombia, pues llama mucho la atención. Es una de las carreras que más estudian, así usted sea ingeniero, sea psicólogo, sea comunicador, estudian derecho, porque pues en este país todo ese tipo de cosas hay que saber. Pues el agradecimiento muy pero muy especial al profesor Franklin Liscano Moscoso. Él es docente de la Facultad de Derecho, exactamente del área de Derecho Privado. Nos acompañó en la mañana de hoy con un tema bien interesante. A todos ustedes el agradecimiento muy pero muy especial, y si Dios lo permite, a partir de las 12 del mediodía estaremos con las noticias, los hechos más importantes que se registran en Ibagué y en el departamento. Feliz mañana. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué.